Durante siglos, este libro se leyó junto a las Escrituras. Los primeros cristianos lo citaban. Algunos lo consideraban inspirado por Dios. Hablaba de ángeles que bajaron del cielo, de gigantes que caminaron sobre la tierra, de un juicio final que, según sus páginas, aún no ha ocurrido. Y con el paso del tiempo, la Iglesia lo dejó fuera. No se destruyó, tampoco se perdió. Fue apartado, poco a poco, hasta que casi nadie recordó que había existido. La pregunta es, ¿por qué? Su nombre es el Libro de Enoc, y en los próximos minutos vas a entender qué contenía este texto que resultaba tan difícil de aceptar, y por qué, aún así, nunca lograron hacerlo desaparecer del todo. Antes de terminar, te voy a contar lo que quizás sea lo más inquietante del libro, lo que Enoc afirma haber visto sobre el final de los tiempos. Pero esa parte cobra sentido solo si empezamos por el principio. Enoc aparece en el Génesis, aunque apenas unas líneas. Bisabuelo de Noé, el séptimo hombre desde Adán. Y sobre él, el texto dice algo que no dice de casi nadie más: que Enoc no llegó a morir. Según el relato, caminó con Dios y un día, sencillamente, ya no estuvo, porque Dios se lo llevó. Vivo, sin conocer la muerte. Solo otro hombre en toda la Biblia recibe ese destino: el profeta Elías. Y sin embargo, mientras la historia de Elías se cuenta con detalle, de Enoc apenas sobreviven 3 versículos. ¿Por qué tan poco sobre alguien a quien Dios se llevó al cielo en vida? La tradición responde que su historia completa sí se escribió, que existía otro libro atribuido al propio Enoc, donde se contaba lo que vio allá arriba. Y lo que vio, según ese libro, no se parece en nada a lo que imaginamos del cielo. El texto habla de un grupo de ángeles a los que llama los vigilantes, 200 en total. Su tarea era observar a la humanidad desde lo alto, sin intervenir. Hasta que descendieron al monte Hermón y rompieron esa única regla. Se unieron a las mujeres humanas, y de esa unión nació algo que, según el libro, nunca debió existir: los Nefilim, los gigantes. Enoc los describe con una crudeza que sorprende. Criaturas de tamaño imposible que primero agotaron las cosechas, después devoraron a los animales, luego a los hombres, y al final se volvieron unos contra otros. Pero el mayor daño no fueron los gigantes. Los vigilantes le enseñaron a la humanidad cosas para las que no estaba preparada: a forjar espadas, a preparar venenos, los secretos de la magia y la lectura de los astros. En el mundo de Enoc, buena parte del mal humano no nació en el hombre, descendió sobre él. Y aquí el relato se conecta con una historia que sí conoces: el diluvio. Porque en este libro, la gran inundación no es un castigo sin más. Es la forma de borrar de la tierra lo que los vigilantes habían dejado suelto. Volvamos entonces a la pregunta del principio. Si tantos lo leían, ¿por qué terminó fuera de la Biblia? La explicación habitual apunta a su autoría, que difícilmente pudo escribirlo Enoc, que era demasiado tardío para ser auténtico. Pero hay otra lectura, menos cómoda. El libro sostenía ideas difíciles de encajar en una doctrina que buscaba orden. Ángeles que caen por deseo, un mal con origen en el cielo, criaturas a medio camino entre lo divino y lo humano.
A partir del siglo IV, figuras influyentes de la Iglesia rechazaron su lugar entre las Escrituras, y el texto fue quedando al margen. No hubo un único momento, ni una orden secreta. Fue un lento apagarse. Y aún así, quedó un rastro imposible de borrar. La propia Biblia que hoy leemos conserva su huella. En el Nuevo Testamento, la carta de Judas cita directamente una profecía de Enoc. Expulsaron el libro, pero dejaron dentro sus palabras. Y hubo un lugar donde nunca lo apartaron. Lejos de Roma, la Iglesia Ortodoxa de Etiopía conservó el libro de Enoc como sagrado, y así sigue hasta hoy. Gracias a ellos, el texto llegó completo hasta nosotros, no por Occidente, sino a pesar de Occidente. Y ahora, lo que te prometí. Lo más perturbador de Enoc no está en el pasado, sino en lo que anuncia para el futuro. El libro describe un juicio final, un día en el que los vigilantes, encadenados en la oscuridad desde el diluvio, serán llevados ante Dios, y con ellos toda la humanidad. Enoc afirma haber visto ese día, haber recorrido el lugar donde esos ángeles esperan su condena, y haber recibido una orden: escribirlo todo, para que alguien, algún día, lo leyera. Quizá por eso incomodaba tanto. No pedía fe, pedía memoria. El libro de Enoc sigue ahí. Cualquiera puede leerlo. Nunca fue destruido, solo apartado lo suficiente para que el tiempo hiciera el resto. Puede que la pregunta no sea por qué lo dejaron fuera. Puede que sea qué otras cosas quedaron fuera con él y todavía no hemos vuelto a leer.